Y la verdad es que, como decía, contando más o menos lo que estamos haciendo allá en Chile, esto que tiene que ver con la violencia, la mujer, no es ni siquiera muy bien mirada, sino a lo mejor muy comprendida. Y sin esperar, con todo respeto, que a lo mejor los varones no todos puedan comprender esta palabra o que puedan estar, no comprenderla, perdón, sino que a lo mejor puedan estar de acuerdo conmigo en todas las cosas que puedo comentar y compartir. Solo espero que sea el Espíritu Santo quien revele todas las cosas. Por ejemplo, esta declaración que mientras oraba en uno de estos días, y lo más terrible es que yo traía otra palabra, pero entre medio del camino el Señor me la cambió. Así que sí, lo que significa el poder meditar mucho en todo lo que nos va entregando, pero cuando Él lo da, fluye también todas las cosas. Y por ejemplo, esta declaración que la mujer de Dios, nosotras, si estamos hablando a las mujeres de Dios, ¿aquí todas somos hijas de Dios? Gloria a Dios. Entonces, hablándoles a ustedes, la mujer de Dios tiene aguante. La mujer de Dios resiste. ¿Están de acuerdo conmigo en esa afirmación? Y al tener tanto aguante, yo trato de entender, quizás por eso se levantan tantas cosas que nos quieren derribar. Y se levantan cosas en contra de nuestros hijos, y se levantan cosas en contra con respecto a nuestro esposo, con respecto a nuestra familia. Porque todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con el trabajo, la verdad es que nosotras descansamos y confiamos en Dios. Nos sacudimos un poquito porque nos dolió, pero luego seguimos avanzando. Y declaramos que Dios nos sustenta, que Dios nos guarda y que Dios nos protege. Pero cuando ya empieza a tocar mucho a nuestros hijos, cuando tiene que ver con el asunto con nuestros esposos, el asunto es diferente. Y no es casualidad, porque cuando Dios, ahí en Génesis lo habla, cuando dice que nos une, dice que el hombre dejarán hombre, padre y madre, y se unirán y los dos serán uno. Entonces, si una parte nuestra no anda bien, nosotras no vamos a andar bien. Por eso es necesario, como yo me recuerdo, no sé si todas se recordarán el congreso anterior, el del año pasado, con respecto a quiénes somos nosotras, mujeres con influencia para bendecir a nuestro esposo o para maldecirlo también. Así que tomando y siguiendo con esto, que son mujeres de Dios, con la sabiduría que viene del cielo, si bien podemos añorar todas las otras cosas con respecto a la salud, con respecto a la casa, con respecto al trabajo, y añoramos y quisiéramos que todo esté bien, pero como decía, no nos afecta tanto como que cuando tenemos esos problemas con el esposo o con nuestros hijos, con la familia en general. La mujer, ¿saben qué? Averigüé, resiste el dolor 9 veces más que el hombre. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? 9 veces más que el hombre. Pero también fuimos diseñadas para ser cuidadas. Fuimos diseñadas para ser el complemento de nuestros esposos. Fuimos diseñados para poner la armonía en medio de todas las cosas. Y así lo dice en Génesis capítulo 2. Ustedes saben cuando en el capítulo 2 de Génesis, en el 18, cuando dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El complemento. Empezó a hacer todo lo otro, sabe, los animales y todo, pero aún así no se encontró esa ayuda para Adán. Y en el 20, cuando nuevamente dice, y puso Adán nombre a toda bestia, y a todos los aves de los cielos, y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí muestra, y siempre hay analogías, interpretaciones, que si la sacó de una costilla es porque necesitamos ser cubiertas, es que necesitamos ser protegidas. No de la cabeza para no enseñorearnos, ni tampoco de los pies para ser humilladas. ¿Han escuchado eso ustedes, esa interpretación? Y como decía también, el Señor hizo esa ayuda idónea. Entonces nosotras fuimos creadas para eso,
para poder ser esa ayuda, ese complemento para el hombre, pero también para necesitar de él el cuidado, para necesitar de él la atención, la protección. Y este es el diseño perfecto de Dios. Este es el diseño. Cualquier otra cosa que nosotros podamos vivir, la mujer se enseñoree, no es el perfecto. El hombre la maltrata, no es el perfecto. Este es el diseño perfecto de Dios. Pero lamentablemente, como decía, la realidad es otra. Afecta a todo lugar, afecta, como decía, incluso a las iglesias. Dice que, como decía adelante, que las estadísticas están dadas y mostradas que lamentablemente la iglesia va a la par. Y a lo mejor, y gloria a Dios, si acá no se vive. Pero es una realidad mundial. Dentro de la iglesia ha habido también una mala interpretación de las escrituras, sobre todo en el mundo más religioso conservador. Cómo aplicar las escrituras. Cuando se enseña en todo Efesios capítulo 5, que tiene que ver con el cuidado que el hombre, o el cuidado de ambos, para poder estar protegido, para poder relacionarse el esposo con la esposa. Ahí también va mostrando, si ustedes me acompañan en Efesios capítulo 5, del versículo 18, del capítulo 18, dice, del 18 en adelante dice, del 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Y lamentablemente digo, porque en los círculos más conservadores ha habido una mala interpretación de mucho que tiene que ver con la participación. El apóstol Juan Andrés Buzo hoy día enfatizó en eso, cuando dice que ya no será llamada más hombre, mujer o varona, sino sierva y siervo, que esa es nuestra condición delante de Dios, donde no hay obstáculo. Y se nota aquí también en esta iglesia, en esta casa, donde no se le ha puesto límite al ministerio de la mujer para que se desarrolle. Pero lamentablemente en los círculos más conservadores no ha sido así. Y como digo, ha habido una mala interpretación que tiene que ver con la escritura. Cuando Cristo nos enseña y nos dice, o Pablo en este caso, habla de amar a la iglesia, a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia, es eso, amarla. Es eso, es cuidarla. Pero el hombre, algunos, han tomado esta interpretación para someter a la mujer. No es el amor, a lo mejor he leído muchos escritos y unos comentarios que se hace, a lo mejor cuesta más amarla que someterla. Y por eso se les obliga, y por eso se les violenta, y por eso se les humilla. Porque Cristo no hizo nada, nunca hace eso con la iglesia. Cristo la ama, Cristo la cuida, Cristo la protege, Cristo es cabeza y le suple en todo lo que la iglesia necesita. Y es así ese diseño también del hombre hacia la mujer. Malas interpretaciones como cuando dice que la mujer debe sujetarse a su esposo. Una vez hablando con mi esposo, hablamos de que si bien Dios siempre habla a las debilidades del hombre y la mujer, al hombre le pide que sea más, que ama a su mujer y la que trate como a vaso más frágil. Y a nosotras las mujeres nos pide que nos podamos sujetar. Pero una cosa no implica que el otro cumpla la otra función también. Cuando dice sujetaos los unos a los otros, es porque también el varón debiera sujetarse a la mujer. Pero la debilidad de la mujer es no sujetarse. Por eso hace el énfasis ahí. Porque a la mujer no le cuesta nada amar al esposo, atenderlo, mimarlo. Pero en cambio al hombre sí le cuesta un poco más quizás tratarla como ese vaso frágil. Entonces siempre cuando Dios nos habla para advertirnos o también para mostrar nuestras debilidades. Y tal vez
Lo que están escuchando hoy día, en esta noche, no es un tema muy espiritual que digamos, no es un tema que tenga que ver con la eternidad de las personas, con su eternidad, no es un tema que tiene que ver con un propósito determinado, con un propósito de Dios para su vida. Pero la verdad que creo con todo mi corazón que es necesario hablarlo, compartirlo para que podamos cumplir ese propósito. Porque debemos estar primero sanas del alma para poder cumplir el propósito que Dios nos manda. Porque ¿qué va a pasar? Heridos, sin haber sido tratada esa área, vamos a dañar a otros. Sin haber tratado esa área, vamos a abandonar el propósito de Dios, vamos a renunciar. O más encima, si usted tiene un ministerio, va a venir más carga sobre su ministerio y ya no va a querer saber nada. Por eso es tan necesario primero el poder compartirlo, hablarlo, sanarlo, restaurarlo para poder cumplir en óptimas condiciones el propósito por el cual nos llama. Pero como decía, cuando ese diseño de Dios no se cumple en nuestras vidas, nos vemos enfrentados en un conflicto serio. Porque el principal opositor para que nosotras podamos cumplir ese propósito de Dios es nuestro esposo, quien un día en algún momento nos prometió cuidarnos, respetarnos, amarnos, hasta que la muerte nos separe. ¿Se recuerdan cuando hicimos esos compromisos, esos votos, esos pactos delante de Dios? Pero cuando vemos que nos tomamos de una vida y que estamos viviendo una realidad muy diferente a lo que en ese día tan bello que debiera ser para toda mujer y todo hombre, vemos ya pasado un tiempo, los años quizás, que eso ya no existe, ya no se vive. Y nosotras en sí, por ejemplo, y esto también lo quería comentar, cuando nosotros discutimos con mi esposo, porque discutimos, si alguien no lo pensaba, sí, discutimos, pero siempre queremos ponernos bien antes que vamos a predicar o compartir la palabra o ministrar, porque necesitamos que todas nuestras áreas estén bien, para que podamos primero hablar con autoridad, pero para que también no haya nada que nos pueda estorbar. Entonces, cuando nosotros empezamos y compartimos esto, por eso les decía, y hay una mujer, nosotras, que sí queremos cumplir propósitos, que sí queremos hacer lo que Dios nos manda, la verdad es que, y nos encontramos justamente con de quién más nosotras deberíamos recibir ese apoyo, ese respaldo, se nos levanta, se nos opone. Y a lo mejor más de alguna de ustedes para cumplir todo lo previo al Congreso y hoy en el Congreso tuvo más de una oposición de parte de su esposo. Entonces, como decía, sí, lamentablemente puede ser una realidad. Y cuando, como le decía, nosotros podemos discutir con él, yo voy a andar mal, no me voy a sentir bien. Seguro que lo voy a hacer porque me he determinado con esposo, sin esposo, con hijos, sin hijos, servir al Señor. Pero no va a ser lo mismo, va a costar un poco más. Y Dios siempre quiere alivianarnos las cargas. Dios siempre quiere que todo pueda ser bien. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde uno empieza yo por lo menos empiezo a pensar, ¿qué pasa con estas mujeres que viven constantemente esa humillación? ¿Qué pasa con esas mujeres que viven constantemente el maltrato de parte de los hombres, de su esposo? Si no estamos hablando del vecino, no estoy hablando del jefe del trabajo, que también pueden sufrirlo, pero eso no afecta tanto como lo hace tu esposo. ¿Qué pasa con todas ellas que constantemente son atacadas, ofendidas? Seguro que muy poco cree que Dios la va a usar. ¿Qué me vas a usar a mí? A lo mejor Dios hasta ya se olvidó de mí. Entonces, es ahí, da lo mismo, podrán pensar, y la verdad que no es así, no da lo mismo, no da lo mismo. Pues Dios nos llamó. Siempre también comparto que Dios si bien nos mandó a cumplir roles, funciones como mamá, como esposa, como hija, como sierva, muchas funciones.
Pero por sobre todo de esas funciones Dios nos llama a cumplir propósitos y propósitos eternos. Y no hay nada que nos debiera detener a ello. Y es mucho más fácil, como decía, llevar y cumplir esa tarea cuando la armonía en el hogar se vive, se comparte. Pero ese aguante que tiene la mujer, cuando lo dije al inicio, nos hace igual servirle, nos hace igual levantarnos. Pero como nos cuesta... Y ese aguante que uno tiene nos da y nos da. Pero nunca se olvide de esto. Hay promesas de parte de Dios. Nunca se olvide de esto. Hay promesas delante de Dios que tiene para usted. Nunca se olvide de esto. Hay promesas que Dios tiene para cada una de nosotras. ¿Lo puede creer de verdad? Hay promesas que Dios tiene para cada una de nosotras. Y sin duda cada una de ustedes ha recibido una promesa ya de parte de Dios, que la va a usar, pero que también la va a guardar, que también la va a levantar, que también la va a restaurar, que también la va a ayudar, la va a sanar. Pero con tanta oposición a veces se nos olvidan esas promesas. Con tanto aplaste y aguante se nos pueden olvidar y nosotras solamente estamos existiendo, pero no estamos viviendo una vida apasionada en Cristo, donde lamentablemente tampoco estamos influyendo sobre la vida de nuestro esposo ni de nuestros hijos. Porque como decía el apóstol Liliana, ya estamos así. Pero hoy el Señor viene y nos quiere levantar, nos quiere dar las nuevas fuerzas, nos quiere renovar. Todo lo que usted ha vivido, nada se ha hecho en vano. Dios lo tiene todo muy presente, pero para que siempre recuerde que hemos estado de la mano de Él y Él es el que nos ha sostenido y solo por su gracia es que podemos estar aquí en este lugar. Esto no depende de nosotros, esto no es por nosotros, esto es por Jesús, para Jesús. Esto todo tiene sentido porque todo es para Él, se trata de Él y no de nosotras. Es lo que nosotros podemos ver cuando vemos la vida de Abraham, cuando le promete una nación, le promete hijos, descendencia, y esto humanamente era imposible. Ya tenía casi 100 años. ¿Cómo podía hacer esto? Sin embargo, Abraham decidió confiar. Pero más encima, cuando después le pide esa promesa, Isaac. Pero aún así él sigue confiando. De hecho, se lo declara a sus criados. Nosotros vamos y volvemos. Antes que estuviera hecho, antes que lo viera, él estaba declarando porque él estaba confiando en la promesa que Dios le había hecho. Sus ojos no veían nada, sabía que Dios iba a proveer todas las cosas. Y en esta noche también usted a lo mejor no ve nada, pero sepa que Dios va a proveer lo que necesita porque va a cumplir su promesa en usted. Eso es lo que nunca se debe olvidar. ¿Acaso Dios no nos promete, como decía, una vida abundante? ¿Acaso toda la vida tiene que estar sufriendo por los problemas, por lo que le tocó vivir? Si dice la promesa, la palabra, que por nuestro cuerpo, dice, por nuestra vida, por nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Y eso significa en un constante gozo, en una constante llenura. ¿Y eso lo podemos hacer con toda la oposición? Sí, porque yo puedo ver más allá. Como así Abraham podía ver más allá su generación, hasta estos días. Pero tiene que ver con un asunto de actitud, tiene que ver con un asunto de fe, de poder creer esas promesas. Si es por su gracia que nos sostiene, es por su gracia que podemos ser quizás mujeres determinadas. Yo les digo, no es mi intención y lo dije en Orán. Aquí ustedes me podrán ver y podrán creer que soy una chica súper poderosa. Es solamente la gracia de Dios que le he decidido creer. Y Él nos ha sostenido y Él nos ha respaldado. Den un aplauso al Señor porque para que la gloria es solamente y únicamente de Él. Si pudiera contar todas las cosas que Dios nos ha permitido pasar solamente para poder ser tratados y moldearlos, pero también para hacer esos compromisos o esas confesiones. Que yo con esposo o sin esposo, que yo con hijos o sin hijo, te sigo sirviendo igual. Son las situaciones que nos pone Dios a cada uno de nosotros para poder escuchar Él ese tipo de declaraciones. Dios es fiel, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Lamentablemente, algunas estamos tan acostumbradas a vivir esa agonía,
Estamos tan acostumbradas a vivir esa injusticia. Estamos tan acostumbradas a ser humilladas que se han perdido el valor de sí mismas. Y a lo mejor también han olvidado esas promesas. O a lo mejor ha pensado que esas ya no son para usted. ¿Le digo algo? Dios nunca la ha olvidado. Dios nunca la ha olvidado. Dios sabe cada uno de nuestros pesares. Dios conoce cada una de nuestras injusticias. Dios conoce cada una de las situaciones donde hemos estado. Él nunca se ha olvidado de ninguna de nosotras. Si recuerden, somos sus hijas. ¿Cómo nos llama también princesas? ¿Cómo llama la niña de sus ojos? Eso somos nosotras. Nunca se ha olvidado de nosotros y lamentablemente a veces nos conformamos tanto en la situación de miseria que podemos estar viviendo en el corazón que nos olvidamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. A veces limitamos tanto el poder de Dios porque tenemos una vida cuadrada o centrada en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Pero es necesario que se levanten otras mujeres para que les puedan decir, sí se puede. Con Cristo se puede. Viví lo mismo que tú, pero Dios me restauró, Dios me sanó. Es necesario que cada una de nosotras podamos tomar estas promesas y vivirlas. Y después también el compartirla con otros. Así que les digo de verdad y de parte del Señor y con mucho amor, basta de llorar. Basta de quejarse en los rincones. Basta de decir, pero es que mis hijos, no puedo servir por mis hijos. O no puedo servir por mi esposo. Siempre hablamos a la sujeción y eso tiene que estar así. Pero con la gracia que Dios nos da, así como se lo dio a Esther, que llegó a ser hasta la reina. Por la gracia. Confiando en que es Él en nosotros y no nosotras solas. Basta de quejarse, de lamentarse. Dios quiere venir como bálsamo para cubrir y sanar todas esas heridas. Necesitamos confiar, levantarnos y ponernos de pie para hacer lo que nos toca hacer. Siempre cuando comparto con otras personas y pueden hablar, oh pastora, me gustaría así. Como dice mi esposo, me gustaría vivir todo lo que usted, o vivir como usted es, como creer, como esa fuerza, determinación. Amén, le digo yo. Pero estarán tan dispuestos a pagar el precio para que eso pueda ser. Porque la primera que nos aprieten ya nos asustamos y renunciamos. Yo sé que la mayoría de nosotras no, como decía, nuevamente porque las mujeres tenemos aguante. Dios nos creó así. Pero hay otras que han estado tan lastimadas, tan maltratadas por la vida, por los esposos, que ya no creen eso. Atrévase a hablar de su problema, de ese problema, de si ha sido violentada, si alguien la hirió. Hable con alguien que sabe usted que puede confiar para poder sacar y hacer todo lo que le corresponde a usted. Poner de su parte para que Dios la sane, para que Dios la restaure. Porque luego tendrá que imponer manos sobre otras y esas manos tienen que estar sanas. Esas manos tienen que estar limpias, sin rencor, sin amargura, sin sufrimiento. Necesitan estar sanas primero, disponerse a sanarse. Por lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Por eso Isaías 44:26, en ese tiempo, la nación de Israel estaba en servidumbre, en Babilonia. Jerusalén estaba desolada. Jerusalén estaba destruida, en ruinas. Aproximadamente, yo no sé, a lo mejor me voy a equivocar, pero por lo que leí y entendí, si me equivoco, me corrigen después, no ahora. Pero pasaron más o menos como 70 años en ese sufrimiento Babilonia. Y si no fue más o menos, pero fueron años. Y sin duda eso fue muy largo y estuvieron muy afligidos. Pero es ahí nuevamente donde este Dios bueno y este Dios fiel les sale al encuentro nuevamente. Y les dice que las va a levantar. Y les dice que va a restaurar sus ciudades. Y dice que va a reconstruir sus ruinas. Porque eso es lo que hay en nosotros cuando somos lastimadas, ofendidas, humilladas por tanto tiempo.
Hay un corazón hecho pedazos. ¿Quién lo puede construir o reconstruir? Solo Dios. Y esta es la promesa para nosotras en esta tarde. Que Dios pueda reconstruir esas ruinas, pueda restaurar nuestro interior, nuestro corazón. Esas heridas, las internas que a veces, si bien se ocultan, pero son las más difíciles de reparar. Queriendo que Dios pueda salir a su encuentro porque su misericordia es para siempre. Y como decía, Él conoce nuestro dolor, el sufrimiento. ¿Cuánto hay en Él? ¿Cuánto se ha podido aguantar? ¿Cuánto se ha podido sufrir para servirle? Para mantener la familia unida. Y también Él sabe, como decía, que han hecho injusticia sobre nuestras vidas, que han sido infieles, nos han sido infieles, que nos han maltratado física, verbal, psicológica, económica y sexualmente. Y eso ha provocado en nuestro corazón que se rompa, como decían, en 1000 pedazos. Pero nuevamente digo, hay promesas. Hay promesas donde Él dice que nos va a restaurar, donde Él dice que nos va a levantar y que va a reconstruir nuestras ruinas. Esas son las que nosotros tenemos que tomar. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces, te levantarás, secarás tus lágrimas y cumplirás el propósito de Dios. Y por eso digo yo que en paternidad todas las cosas son restauradas. Porque tiene que haber un corazón paternal para que pueda sentir todo lo que uno sintió cuando pasó y sufrió. Tiene que haber un corazón paternal para poder dedicar, invertir vida, invertir tiempo, invertir paciencia para poder restaurar ese corazón. Porque muchas puedan coincidir, puede haber un mensaje bueno y poderoso, pero no es para mí. Para mí no es. Porque hay heridas. Porque hay una historia por detrás que no ha sido sanada. Y solamente los padres que conocen a sus hijos saben de esos sufrimientos. Y se van a derramar en oración y en ayuda para primero que sea restaurada y sanada esa vida. Solo esto se hace en paternidad. Sanos para servir. Sanos para servir. Les invito a que nos podamos poner de pie en esta hora. Les invito, como decía, si bien no es un mensaje que pueda hablar con respecto a lo que tiene que ver con un tema espiritual, que tenga que ver con nuestra eternidad, nuestra salvación, o que tenga que cumplir con propósitos específicos. Pero para que todo eso suceda, primero tenemos que estar sanas, para que podamos cumplir un propósito excelente, para que avancemos y nunca retrocedemos y nunca nos voten. Tenemos que estar sanas primero, para no querer renunciar, para no querer abandonar ni tirar la toalla antes. Primero es eso. Primero es poder ser restauradas. Y la promesa es que sí, porque es para cada una de nosotros. Yo al inicio pregunté, ¿cuántas son hijas de Dios? Y todas levantamos. Y para todas nosotras hay promesas. Para todos nosotros hay promesas. Y es lo que debemos tomar y creer al Señor. Una determinación en ser sanas. Una determinación en buscar esa sanidad. Junto a un hombre, una mujer de fe, que nos tome, nos cuide, nos levante, nos sane, nos limpie nuestras heridas. Porque ¿qué sabe? Ustedes saben cómo somos nosotras, una potencia para poder servir al Señor. Una mujer sana no la detiene nadie. Y eso es así. No hay nada que se le oponga. No la detiene nadie. Así que en eso podamos confiar y vamos a orar a nuestro Dios para que hoy día usted pueda recibir esa sanidad. Usted pueda recibir esa restauración. Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, creyendo que tú eres el Dios bueno, el Dios poderoso, y aquí estamos. Mi Dios, para creer primeramente en ti, en que eres Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas y sus pactos. Y aquí estamos, mi Dios, porque algunas de nosotras hemos sufrido fuerte, mi Dios, donde mi Dios, se nos ha humillado, maltratado, donde el diablo ha querido hacer su trampa y detenernos. Pero en el nombre de Jesús hoy día recibimos
recibimos la salvación. Recibimos, amado Dios, todo lo que proviene de ti para ser sanas, para levantar nuestras fuerzas. Con tu gracia, Señor, como se habla. Con tu sangre que nos limpia de todo mal. Con tu bálsamo, mi Dios, que puede limpiar todas nuestras heridas. Porque queremos servirte. Porque queremos, Señor, cumplir tus propósitos. Porque queremos que nada, mi Dios, nos detenga. Amado Dios, mujeres con influencia para bendecir a nuestros esposos, mujeres con influencia para bendecir a nuestros hijos, para que sean reyes y sacerdotes, presidentes, senadores, nosotras que vamos por detrás de nuestro esposo para hacer la ayuda idónea que él necesita. Pero tenemos que estar sanas, donde el rencor, donde la angustia, donde la rebeldía, la falta de sujeción ya no estén más en nuestras vidas. Sanas para servirte. Bendecimos, Señor mi Dios, esta palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén, mi Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a despedir a la sierva de Dios con un fuerte aplauso que nos ha ministrado, nos ha enseñado justamente a través del Señor, a través de ella, la palabra del Señor, de donde nos ministró y nos dio fuerza para que las mujeres nos levantemos. Amén. Y si es para Dios, ¿por qué no más fuerte el aplauso? Para declarar que la palabra se va a hacer. Va a ser no solamente oída, sino puesta por obra. Amén. Amén.